Ay, Dios mío, cuántas cosas tiene uno que oír. Pero a veces el trabajo eh, es duro. Sin embargo, cuando uno lo coge suave, como lo coge Peluche, por ejemplo, entonces uno, bueno, tiene que sobrevive. Porque Peluche no le da mente nada, ¿eh? Nada, mente nada, al mal tiempo buena cara. Si lo que hay de desayuno es espagueti con yuca, él le marcha y le dije, ponle una ruedita de salami para que sepa algo, pero le marcha su espagueti con yuca. Así es, así es. Oye, país, buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan. Ese entremés con el Peluche es un clásico aquí en el programa Oye País, porque parte de nuestro equipo. ¿Y qué vamos a hacer con Peluche, que diría alguien? Miren, estamos terminando ya definitivamente el mes de abril. Estamos a las puertas de un fin de semana largo porque este viernes es Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Y como establece la legislación vigente sobre el feriado de los días no laborables, el no laborable de los días feriados, se rueda para el próximo lunes. Entonces tenemos sábado, domingo, lunes, un fin de semana largo. Es una fiesta internacional, una celebración donde muchas partes del mundo se hacen, en muchas partes es feriado, se hacen desfiles, manifestaciones de trabajadores, de sectores relacionados con la fuerza laboral mundial. Y también los países los países del bloque socialista, en especial Rusia, Corea del Norte, China, aprovechan el Día Internacional del Trabajo y hacían grandes desfiles militares para dar una exhibición de su armamento, de su poderío, de por qué constituían una potencia militar. Yo no sé si en este año Rusia está en guerra, no sé, dudo mucho que haga un desfile militar. El señor de Corea del Norte, Shin Hee, ese es un especialista en el bufeo y es posible que exhiba sus armas nucleares y todas sus cosas. Y China tradicionalmente ha hecho sus desfiles muy vistosos también. Pero aquí en la América Latina, yo no sé cómo se celebra, si se trasladan el día, pero el 1 de mayo generalmente era un día donde se hacían grandes manifestaciones de trabajadores y habían manifiestos, documentos, proclamas en favor de la clase laboral, en exigencias y en demandas de mejores beneficios para los trabajadores, respeto a los derechos sindicales, todo esto que es común en muchas latitudes. En República Dominicana, vuelvo y digo, será el lunes el feriado. No sé si este viernes los sindicatos, en República Dominicana no hay sindicatos, hay 4 sindicalistas que se han atribuido el derecho a representar a la clase trabajadora dominicana. Y las autoridades, el gobierno y el sector empresarial los aceptan como interlocutores de los trabajadores, porque no representan nada, porque aquí no hay sindicatos. Aquí hay 14 sindicatos en el país entero. Una época donde el sindicalismo tuvo un buen desarrollo, estaba la época de Nelson de Marmolejos, estaba la época de Francisco Antonio Santos, estaba la época de Barbarín Mojica, estaba la época de Amadeo Lorenzo Ramírez, estaba la época de Pérez, ¿cómo se llama? No Antonio Pérez, Antonio Pérez, el sindicalista del transporte. Estaba la época de los verdaderos líderes sindicales. Pepe Abreu estaba dentro de ellos, estaba también Gabriel del Río, estaba dentro de ellos, pero el gran sindicalismo pasó. Y en el momento donde había una mayor representatividad del sindicalismo en República Dominicana, en la época de Francisco Antonio Santos,
Yo recuerdo también había uno, Eliezer algo, que era el de Citracode. Estuvo aquel muchacho Douglas Hasbun, el de Codetel, cuando Codetel tenía un sindicato muy fuerte y muy combativo. Estoy hablando de hace 40 años, 50 años. Cuando el sindicalismo tuvo en República Dominicana su mayor influencia, en los años de Francisco Antonio Santos, Barbarín Mojica, en esa época estaba también líder, que era una líder social, pero también representaba sindicatos, Virtudes Álvarez. Cuando estaba en su gran apogeo, en su gran fuerza, el sindicalismo, tenían apenas tenían un empadronamiento, una representatividad del 13% de la fuerza laboral de República Dominicana. El sindicalismo aquí en República Dominicana nunca ha sido un factor importante. El sindicalismo lo que más bien hace es participar y legitimar negociaciones entre el gobierno y el empresariado, entre las partes cuando hay crisis. Ahora están discutiendo la reforma laboral, están los sindicalistas ahí. ¿A quién representa realmente como estructura organizada de la clase trabajadora de República Dominicana? Pepe Abreu, un hombre bueno, que cree en lo que hace y que trabaja y que es fajador. Pero ¿cuál es su representatividad real? Gabriel del Río. Va a poner los ejemplos. Son los dirigentes sindicales del momento. Pero en honor a la verdad, ¿a quiénes representan? Y, vuelvo y digo, el empresariado y el gobierno lo aceptan como interlocutores de los trabajadores, pero no hay una legitimidad que les dé a ellos, esa categoría. Pero bien, están ahí. No he visto algún programa de que se vaya a hacer alguna manifestación, alguna concentración, no he visto ningún documento hasta el momento, por ejemplo, de que se esté hablando con motivo de esta celebración del Día Internacional del Trabajo, pero ahí están. Ellos incluso asisten a las reuniones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, allá en Ginebra, donde también va la representación del gobierno, en el caso del Ministerio de Trabajo de República Dominicana, que es una institución organizada legalmente con la base constitucional e institucional que tiene el país. Pero ellos están registrados como dirigentes sindicales de República Dominicana y en esa condición están presentes en las reuniones de la OIT. Incluso estuvieron en una reunión regional de la OIT que se realizó en República Dominicana a lo largo de, yo creo que fue finales del año pasado, octubre o noviembre, que se celebró en el Centro de Convenciones en Punta Cana. Y ellos estaban allí representando a la clase trabajadora, a la clase obrera de República Dominicana. Por eso, motivo de otra discusión. Lo que quiero decir con esto es que el Día Internacional del Trabajo ya en República Dominicana, o desde hace mucho tiempo, es más una oportunidad para tener un largo feriado, un día más de asueto, un largo feriado, pero no tiene una representatividad que vaya en favor de la clase trabajadora y de conquistas en la clase trabajadora. Por ejemplo, en las negociaciones que se hacen para los aumentos salariales, cada 2 años como contempla la ley, los sindicatos, en el caso de Pepe Abreu y Gabriel del Río, en los últimos tiempos, por ejemplo, llevan la voz cantante en la mesa de negociaciones, en representación de la clase trabajadora. Y presionan porque queremos un aumento del 30% al salario mínimo, que es lo que establece la ley. Y presionan y están allí y los empresarios dicen que no puede ser eso, que tiene que ser un 8% de acuerdo a los niveles de inflación. Y el gobierno comienza a mediar en el medio y cuando vienen a ver, llegan a acuerdo, dejan un 17%. Pero es una forma de legitimar
posiciones entre las dos clases principales, entre el gobierno, que es el poder político, el poder estructural que traza las líneas de acción del país, y el empresariado que representa realmente la fuerza productiva del país. Porque los otros son los trabajadores que no tienen una estructura organizacional, pero como se aceptan estos sindicalistas y forzan y pelean y tornan y viran, pero no tienen una capacidad, como diría, y excúsenme la frase, es más, no la voy a usar, tienen para sacar una gata a mear, como dicen, porque no representan ninguna fuerza laboral. La fuerza organizativa laboral en República Dominicana ya no existe. Hay sindicatos independientes, vuelvo y digo, en algunos estamentos y más nada. Y más nada. El empresariado sí tiene una estructura organizacional constituido en asociaciones, organizaciones y una gran sombrilla que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, por un lado, y por otro lado la Asociación de Industrias de República Dominicana. O sea, conforman dos grandes representantes del sector privado, del empresariado privado, y el gobierno es el gobierno, el Estado. En eso no cabe dudas, son dos estamentos fuertes, muy bien identificados. El otro es el punto de equilibrio aceptado, y más nada. Por otro lado, hay choferes, hay sindicatos de choferes, que ya no son sindicatos, son federaciones, y tienen su propia fuerza de presión. Hay organizaciones, los médicos tienen su colegio, que no es más que un colegio, es un gremio, es un sindicato, que lo que busca regularmente es proteger a los médicos de cualquier cosa que se le pueda auscultar o criticar, defenderlos, son santos, y buscar aumentos salariales, paralizar hospitales, y conjuntamente con ello también los sindicatos de enfermeras, de paramédicos, de las instituciones profesionales dentro de la carrera. Y por otro lado andan también igual los maestros que no son más que un mecanismo de presión, porque la ADP es experta en paralizar las escuelas y en entorpecer la labor educativa y aportar poco en la realidad a la calidad educativa. Para que ellos cambien o establezcan o se acomoden a una normativa oficial, tienen que tener incentivos sobre la base de esto, sobre la base de aquello, y no trabajamos. Y tenemos, señores, tienen un acuerdo con las autoridades de que tienen tantos días libres en el año lectivo durante el periodo de clases. En medio de las semanas tienen un periodo para hacer paros, para hacer asambleas, para hacer fiestas, para todo. ¿Por qué no lo hacen los fines de semana? ¿Por qué no lo hacen en los 3 meses de vacaciones que tienen? No, porque esas son sus vacaciones. Los fines de semana no, eso no está dentro de nuestra labor, tiene que ser dentro del proceso de labor educacional de lunes a viernes. Entonces, uno no sabe realmente cuál es la calidad de esa representación a final de cuentas, porque es más lo que entorpecen que lo que aportan, a mi juicio, a juicio de Rudy González. Él tendrá su opinión, se la respeto a cabalidad, pero esa es mi opinión y ejerzo el derecho de dar mi opinión. Pero ese es el Día Internacional del Trabajo. Está consignado a nivel mundial, con excepción de Estados Unidos, que se celebra el primer lunes del mes de septiembre.
Y tiene una razón por el hecho de que la conmemoración del 1 de mayo tiene una significación histórica de enfrentamientos, presiones, muertes, incidentes y un gran accidente o una gran situación ocurrida precisamente en Estados Unidos en fábricas de trabajadores y con grupos de trabajadores. Entonces los Estados Unidos no exalta esa situación de su país, pero le dedica un día a los trabajadores, que es el primer lunes del mes de septiembre. A nivel mundial, 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo y República Dominicana no está exento de ellos, con todas las aristas que les he planteado aquí. Hablamos del tránsito vehicular en estos días, hablamos también de minería y de una situación que a mí me cuadró la cabeza. Artículos del vertedero vendiéndose públicamente. Estos y otros temas después de la pausa. El proyecto minero canadiense Gold Quest mantiene una profunda división en diversos sectores de la sociedad dominicana, en especial en la provincia de San Juan. El conflicto centrado en la posible extracción de oro, plata y cobre en la zona de Los Romeros ha generado una fuerte oposición social por el temor a daños en los recursos hídricos, mientras sectores oficiales y empresariales, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, así como los ministros Joel Santos y Paíno Enríquez, abogan por un enfoque basado en evidencia, legalidad y equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. En contraste, sectores en contra incluyen a los senadores Félix Bautista y Antonio Marte, el alcalde de San Juan, Lenín de la Rosa, y la Academia de Ciencias de República Dominicana, quienes han expresado preocupaciones por los posibles impactos ambientales, la falta de información clara y los beneficios reales para la población. El canciller del Reino de España, José Manuel Álvarez, anunció que el gobierno español pondrá en marcha un proceso de regularización que beneficiará a dominicanos que ya residen en ese país, a quienes se les reconocerán derechos conforme a su situación. La medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer los vínculos humanos entre ambas naciones. Durante su visita oficial a República Dominicana, Álvarez destacó además la solidez de las relaciones bilaterales, subrayando que España es uno de los principales inversionistas, exportadores y emisores de turistas hacia el país. Indicó que la cooperación continuará ampliándose hacia sectores como energía renovable, infraestructura e ingeniería. La policía brasileña desmanteló una red de explotación infantil que producía pornografía y tenía conexiones en 15 países, entre ellos República Dominicana. En el ámbito internacional se han cumplido de forma simultánea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, como también en Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, además también en Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina con 68 órdenes, seguidos de Panamá y República Dominicana, ambos con 7, y Uruguay y Guatemala con 5, según datos difundidos por el portal G1. Estados Unidos y varios países acaban de emitir una declaración conjunta apoyando a Panamá y acusando a China de ejercer presión económica sobre barcos panameños como parte del diferendo por el uso del canal interoceánico centroamericano. El origen del nuevo problema es que Panamá canceló el contrato de una empresa china, CK Hutchison, que manejaba puertos clave en el canal, en medio de la presión de Estados Unidos para reducir la influencia de China. Sin embargo, China ha respondido reteniendo, inspeccionando barcos con bandera panameña y aumentando controles comerciales.
El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, bloqueó una resolución impulsada por los demócratas que pretendía impedir al presidente Donald Trump emprender acciones militares contra Cuba sin la aprobación del Congreso. Los legisladores emitieron 51 votos a favor y 47 en contra, siguiendo así exclusivamente las líneas partidistas, una medida de procedimiento que bloqueó una resolución sobre los poderes bélicos, ya que los republicanos argumentaron que no hay hostilidades activas de Washington contra la isla caribeña, informó la agencia Reuters. La crisis energética desencadenada por la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Hormuz podría imponer hasta $1 billón de costos adicionales a la economía mundial, de acuerdo con un análisis de datos del Fondo Monetario Internacional realizado por la organización climática 350.org y citado por el periódico The Guardian. El cálculo estima que aun si el tráfico por Hormuz se normaliza rápidamente, el impacto mínimo rondará los $600 mil millones, mientras los autores del estudio advierten que se trata de una estimación conservadora que no incorpora efectos indirectos como el encarecimiento de fertilizantes y alimentos, el aumento del desempleo o la caída de la actividad económica. El encarecimiento del petróleo y el gas está afectando con especial dureza a países pobres, mientras grandes compañías petroleras, en particular fuera del Golfo Pérsico, presentan beneficios trimestrales muy elevados impulsados por la escalada de precios. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Interesante el anuncio que ha hecho el Ministerio de Interior y Policía en la voz de su ministro, doña Farideh Raful, sobre la atención que el gobierno, que el Estado dominicano pone en buscar vías de solución y de iniciar procesos para revertir el desorden y el caos en el tránsito vehicular en República Dominicana. Era bueno, es un plan más, se han anunciado muchísimos planes y proyectos y esto y aquello y hasta ahora no hemos dado pie con bola, pero por lo menos este anuncio que ha hecho la ministra Farideh Raful, en el que hay una mesa de trabajo que la componen, la DGCET, que no sirve para nada, que no sea para entorpecer el tráfico, Intran, que no sirve para nada, que no sea para hacer mollonito y decir que las cosas están bien, y mucha palabrería, y muchos anuncios, y no terminan de resolver ningún problema, por mínimo que sea. El 911, que tiene la desgracia de tener a su cargo que salir a transportar todos los heridos, los muertos, las víctimas de los accidentes vehiculares que nos constituyen en uno de los países donde mayor estadísticas de muerte por accidentes de tránsito hay en el mundo, uno de los países de mayor cúmulo de víctimas por accidentes de tránsito. La policía, que uno no sabe si sí, ni no, ni tampoco, porque muchas veces los policías lo que hacen es que voltean la cara y dicen, no, es un asunto de DGCET.
Y otras veces se meten donde no tienen que meterse porque si el picoteo, si la cosa, ¿no me entiendes? Y uno nunca sabe. Pero son las instituciones oficiales y gubernamentales. Y a ellos es que tenemos que recurrir y con ellos es que tenemos que esperar y pensar en que vamos a tener soluciones a un problema de esta naturaleza. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Uno espera que esto tenga sus frutos. Señores, el problema del caos vehicular no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del que viene. Es un problema estructural en República Dominicana que nadie ha querido meterle el pico. Recordemos el tema de la inversión, el gran proyecto, los semáforos inteligentes y que van a tener cámaras para la gente que se pase en rojo, ponerle multas, porque sí, en eso sí son buenos los DGCET, en poner multas y en entrar en aprobarlas, violentando toda la ley, todo lo que establece el ordenamiento jurídico del país. Se llevan los vehículos cuando les da la gana de los sitios bien. Y resultó que el tema de los semáforos inteligentes devino en un gran escándalo de corrupción que paralizó lo que era ese proyecto de que se había hablado, de que el dinero no se sabe por dónde anda, pero no se hizo más nada, porque aquí somos expertos en República Dominicana en cuando hay un problema en un sector de la vida nacional, en lo que se resuelve el problema satisfactoriamente para las partes cuando quieren, se paraliza la ejecución de la solución del problema. Verbigracia en la cárcel de Las Parras. Se detectó un caso de que si hubo corrupción, de que si esto, que si lo otro, hace 5 años. 5 años. Y la cárcel Las Parras había sido hasta inaugurada una parte de la cárcel Las Parras, no se habían trasladado los presos, y estaban allí las instalaciones, que si le faltaba, que si no estaban en condiciones, lo que fuera, pero había una inversión hecha allí que se paralizó durante 4 años y pico hasta que Roberto Santana le metió el pico. Y el presidente decidió que había que meterse en eso, porque la justicia paralizó todo lo que se podía hacer en el tema de Las Parras hasta que no se conociera el proceso judicial en ese entorno y no tuviera una conclusión. Todavía el proceso está dando vuelta ahí. Y el deterioro que fue sufriendo esa instalación, esa construcción que se había hecho hasta el momento cuando se detectó el tema del escándalo y se llevó al banquillo de los acusados, pasaron tiempos. Y lo que en principio se dijo que iba a costar terminarla y ponerla en servicio, se multiplicó como por 10. Y cuidado, porque se fue deteriorando, y ya rehabilitarla costó tanto como costaba inicialmente la construcción general. Con lo de los semáforos pasa lo siguiente, que es el hecho. Puse eso como un ejemplo. No es que habían comprado unos semáforos inteligentes que iban a funcionar y que todo iba a estar sincronizado y que iban a tener esto y aquello. ¿Dónde está? Hace 1 año y pico que se detectó el escándalo y se paralizó el tema. ¿Por qué no? Y el tema, porque ocurrió eso, se terminó el problema del caos en el tránsito. Y esa no era la solución, esa era una de las aristas del problema en las grandes avenidas donde están los semáforos y que podía provocar los entaponamientos. No. Quitan los DGC, la gente esa vestida de verde parada en las esquinas y no hacen nada. ¿Sabe qué sí hacen? Una señora va en su carro transitando y la paran con una niña atrás que va para el colegio, deme sus papeles. Y te ponen una multa. Pasan 14 carros públicos o el carro de fulanito de tal, porque lo va manejando un sargento vestido de ramo. Sí, señor, pase usted, señor. Usted puede hacer lo que le dé la gana, señor. A los motoristas,
A mí me lo han hecho muchas veces. Pues mira eso que se metieron en rojo. Te dicen, ¿y qué tú quieres que yo haga? Falta autoridad tremenda, pero sí son especialistas en fiscalizar, en cobrar multas, igual que lo que hace Intran. No ha pegado una, ha sido de un problema en otro, de un problema en otro, y su gran logro ha sido retirar los carros o los vehículos que se parquean en los sitios donde ellos no señalizaron, en un sitio de la derecha, en un sitio, tú no sabes muchas veces dónde es, a la derecha o a la izquierda. Entonces van y te llevan el vehículo y hay que pagarle 5,000 pesos, lo cual está prescrito y ya lo determinó el Tribunal Constitucional de que no pueden hacer eso, pero a ellos no les importa. ¿Qué Tribunal Constitucional ni Tribunal Constitucional? Nosotros somos la autoridad en la calle. Usted dirá, sí, descongestionan las avenidas. ¿Y dónde la gente se pone el carro? En la cabeza. Por el descontrol que ha habido en cuanto a tener lugares para que la gente pueda parquearse o pueda acudir a cualquier sitio, porque se permitió una sobrepoblación con construcciones en el polígono central, por ejemplo, sin prever esto de los parqueos. No, porque era muy bueno había que dar permiso, y hay unos cuartos por debajo y unos cuartos por arriba. El fisco recibe y los que están trabajando con eso también reciben por otro lado, y que sea lo que Dios quiera. Y ahí tenemos el problema. Penalizando a la población sin darle soluciones. Porque usted me dirá, vamos, no se puede parquear en esa calle, pero parquearte en la otra, pues tampoco se puede. Pero también te parqueas en la otra y conseguiste un parqueo. Tienes que caminar 1,5 cuadras en una ciudad hostil. Las calles no sirven. Temor y terror a la delincuencia, principalmente en motores, es el pan nuestro de cada día. Por demás, con un clima agresivo, en un país donde llueve cuando llueve y cuando hace sol es para que te derritas en la calle. O sea, ¿cuál es la compensación de esa autoridad con esa situación de la realidad que ocurre que hace? La gente no tiene carro, ¿cómo se mueve? Para poner las cosas, entonces, es muy bueno y uno tiene esperanzas de que este anuncio que ha hecho el Ministerio de Interior y las autoridades condignas al tema del transporte y de la circulación vial pueda comenzar a cuajar en un proyecto que permita hacer vivible la ciudad. Vivible la ciudad. Ahí usted a ver de qué estamos hablando. Siempre hay esperanzas de la fe. Vive el cristiano, dice el refranero popular. Vamos a pensar de que así es. Señores, le cuadra la cabeza a cualquiera le cuadra la cabeza. Las noticias que se publicaron de que fueron decomisados decenas y decenas de artículos, incluyendo comestibles como carnes, en mal estado incluso, extraídas de vertederos, por los usos, por la gente que se dedica a eso, y que son puestas en la venta en tales o cuales comercios informales, la mayoría. Pero la autoridad presenta estos decomisos como un gran logro. Se decomisaron unos productos porque los encontramos. ¿Cómo rayos ocurrió esto? Porque no es una práctica de un día, no es una práctica de un momento, de una temporada, es una práctica de tiempo, de mucho tiempo. ¿Por qué no poner el control en el origen del problema? Tú no puedes sacar eso de los vertederos. Se está volviendo loco. Pero no. En los centros donde se estaba distribuyendo, y sabe Dios cuánta gente accede o ha accedido a esos artículos ya en un vertedero en estado de decomposición, muchos de ellos que son alimentos, que son comida.
tremendo, tremendo. Eso le cuadra la cabeza a cualquiera, como digo. Y lo bueno, vuelvo y digo, es que la autoridad sepa poner, hemos detectado tal cantidad en los vertederos y tal cosa, y hemos puesto un... ¿Y dónde está el control para que eso no salga y llegue a los comercios, a la gente? Penoso. Qué penoso. Cuando uno ve estas cosas, como lo que le hablaba del tránsito hace un momento, uno la verdad que, vuelvo y uso la frase que yo aplico muchas veces, le cuadra la cabeza a uno. Le cuadra la cabeza a uno. Bueno. Que tomen agua, Peluche. Me toca tomar agua. Que por cierto, aprovecho para agradecer a mucha gente que en esta semana se preocupó porque circuló una información en las redes sociales de que yo estaba interno, de que había tenido una situación de salud, y finalmente pudimos concluir que fue motivo de el tercer año. Al cumplir el tercer año, 3 años, cumplí el día 26, como yo le comentaba la semana pasada, o en programas pasados, cumplí 3 años de la cirugía a que fui sometido de corazón abierto y de la que salí con mucho éxito, y 3 años que he pasado bien, sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Más viejo, lógicamente, 3 años, pero medio cascarrabia como siempre, pero siempre he estado bien. Mucha gente se preocupó, llamaron a mi casa, trataron de comunicarse, porque circuló esta versión de que yo estaba interno, pero era a propósito de que en las redes sociales muchas veces se reeditan y publican cosas que pasó el año pasado para el momento de la fecha. Alguien lo vio y entendió que estaba en este momento nueva vez en esa situación, lo puso en las redes sociales y circuló. Pero gracias a Dios he estado bien, gracias a Dios cuento con esa preocupación, ese favor de muchos amigos, familiares, de mucha gente que me demuestran con esto que me tienen aprecio. A propósito de ello, escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se titula 3 años después, y hablo sobre este tema de la cirugía que fui sometido en el 2023, el 26 de abril. La comparto con ustedes a continuación. Era miércoles 26 de abril de 2023, cuando poco antes de las 7 de la mañana entraba a sala de cirugías de Sedimat para ser sometido a una operación de corazón abierto, en que un equipo de profesionales y experimentados médicos tenían como objetivo reparar venas y arterias obstruidas, y lo lograron con éxito. Y aquí estoy, compartiendo con ustedes esa experiencia de vida. Nunca sentí ninguna dolencia, nunca había sufrido de ninguna enfermedad que no fuera una gripe. Puedo decir que he disfrutado de buena salud. Nunca había estado en una sala de cirugías que no fuera 3 días antes de ese 26 de abril, cuando el reputado cardiólogo García Ligou me practicara un cateterismo que determinó las obstrucciones en las coronarias y la necesidad de una operación. Estos 3 años transcurridos desde la cirugía, no he registrado ningún episodio de salud. Sigo mi vida rutinaria, ejerciendo el periodismo a tiempo completo, hasta para concluir mi libro de memorias, Prensa versus Poder, ya en imprenta, y cumpliendo las reglas médicas, chequeos agendados, uso riguroso de los medicamentos recetados, una vida organizada, frugal, sin excesos, lo cual no me es difícil, pues así soy. Estas líneas son para agradecer nueva vez a Dios, a mi familia, a mis amigos,
por su apoyo continuo, al equipo médico que me dio tan excelente asistencia, Franklin Peña, Franchi Ortiz, Santiago Mena, García Ligou, César Herrera, José Rafael Iribarren y Jorge Marte. Y en especial, para recomendar a los que me leen no descuidar nunca sus chequeos médicos periódicos, porque en la prevención, como ocurrió en mi caso, puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que nos acompañan. Ahora analizamos los temas de la economía nacional, la economía mundial. Nadie mejor que don Carlos Cuello para analizar la situación. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Bien, para no entrar en detalles. ¿Y sigue avanzando el año? Sigue avanzando el año. Ya nos tiramos 4 meses. O sea, el primer tercio del año ya lo agotamos. Ya esta semana despedimos. Sí, por eso lo agotamos. Lo agotamos. Y sin embargo, la guerra continúa. Y no se sabe a dónde va a llevar la guerra. Y ahora se salieron los Emiratos de la OPEP. Las consecuencias en esta desestabilización. ¿Cuántas cosas están pasando? Todo eso es consecuencia de la guerra. Y el petróleo está batiéndose en medio de todo. Y tampoco se puede ver al margen lo que pasó en Venezuela. No, claro que no, pero allá están directamente relacionados con el tema del petróleo, directamente están relacionados, que tiene al mundo patas arriba. Porque lo de Venezuela se vio como un punto más local, regional. Yo creo que fue la antesala. Yo creo que no. En cuanto a la guerra y en cuanto al ejercicio del poder, claro. Estados Unidos se posicionó y ahora mismo por eso las preocupaciones son menores. Porque está controlando lo que se dice que son los yacimientos más grandes del mundo. Y aunque sigue en la OPEC, pero ahora mismo su posición, no dude usted que tenga que seguir la de los Emiratos. Sí, podría ser. Lo que pasa que es de los fundadores, fueron 5 los primeros fundadores. Ellos quizás no sería un momento para dar un salto tan grande en el proceso de recuperación, de reorganización que tienen, pero yo no dudo que más tarde o más temprano lo vayan a hacer. Estados Unidos se lo puede imponer. Si se lo impone a Estados Unidos, ellos son ya una tutela o tutelados de los Estados Unidos. No, y justamente en esta semana hubo un foro de inversionistas norteamericanos sobre la explotación del petróleo venezolano. Y prácticamente el gran capital norteamericano es el que va a explotar esos yacimientos. Sí, hubo una reunión hace un par de meses que presidió el presidente Donald Trump precisamente sobre eso, y prácticamente ahí repartió, la Chevron tiene tanto, la Chevron va a invertir tanto, prácticamente repartió lo que es el negocio, el gran negocio petrolero internacional de Venezuela. Exacto. Es cierto que en el pasado, con la presencia de esas transnacionales, Venezuela se mantuvo siempre en la OPEC, porque es de los fundadores de la OPEC. En el caso específico de los Emiratos Árabes Unidos, antes de que se conformara la integración de los Emiratos, en el año 1967, ya era parte, ¿no? Aquí está Dubái, está Abu Dhabi, o sea, el grupo de los Emiratos, ¿no? Y estamos hablando de alrededor del 15% de la ponderación de los Emiratos en la OPEC. Importante. Sí, la OPEC tiene, actualmente son 12 países. Con los PLOS son 10. Son 10. Los PLOS, el más importante de los PLOS es Rusia. Sí. ¿No? Los otros son pequeños productores muy modestos, ¿no? Exacto. Pero recuérdate que en los años 70 la OPEC llegó a representar cerca del 80% del mercado petrolero, el cartel de la OPEC. Y no solamente a representar en cuanto a la producción, sino en cuanto a la presión que ejercía hacia el mundo con la fijación de precios, la fijación de la producción, y ellos signaban. Porque era un monopolio. Claro. Con el 80% del mercado. Hoy en día, ahora con la salida de los Emiratos, quedarían ligeramente por debajo del 50%.
del mercado, lo cual le quita un gran poder de mercado, ¿no? Y como te digo, Venezuela seguirá ahí, pero yo no creo que pueda ajustarse a todos los lineamientos de la OPEP. Por ejemplo, ahora mismo Venezuela está entre lo que son las cuotas. Venezuela no tiene no se le impone una cuota. No se le establece una cuota mínima a cumplir, ¿no? Porque su nivel de producción cayó de 3 millones a menos de 1 millón. A menos de 1 millón. Entonces Venezuela está libre para seguir produciendo. Pero si Venezuela sigue el ritmo que va y retoma su nivel de producción, que es lo más probable en un par de años, ¿no? Ya requerirá, al igual que los Emiratos, de una mayor explotación. Claro. Claro. Que es lo que dicen los Emiratos. Bueno, claro. pero nosotros necesitamos, hemos hecho grandes inversiones y claro. necesitamos más ingresos y no podemos estar condicionados claro. a una cuota que nos ha sido un tenemos cartel. para hacerlo. Claro, claro. Entonces, esa es una de las razones. Claro, aquí también interviene el hecho de que han sido agredidos por parte de uno de los socios. Sí, de Irán. Entonces, es difícil tú sentarte en la mesa con tu agresor. Sí, que Irán es el tercero más grande productor de la zona. Claro, claro. El más grande es Arabia Saudita. Sí, pero ellos son el tercero más grande. O sea, de la OPEP. Sí, dentro de la zona. Porque el productor más grande de petróleo es Estados Unidos. Claro, no, pero ellos componen en el Golfo, sí. Sí, entre los 5 principales están ellos, entonces sí. Es una situación. Sí, y precisamente ahora, como consecuencia de la guerra, que ya cumple 2 años justamente, ¿no? Y la verdad que la economía ha seguido funcionando en medio de la guerra, ¿no? En el caso de la economía dominicana, por ejemplo, no vamos a entrar en detalle porque ya llevamos 2 semanas hablando de tasa de crecimiento, de estimaciones. Ahora la CEPAL habla de más de 4. Sí. Pero bueno, todo esto son estimaciones y obviamente que están muy condicionadas a lo que está pasando en el entorno. Que es todavía muy complejo predecir a dónde va a llegar esto. Claro, claro. Pero la situación actual con los efectos de la agresión de la guerra, no se descarta que el fraccionamiento siga. Sí, sí. No se descarta. Y eso sí sería un descalabro y a la libre, todo el mundo sería más complejo. De hecho, ahora queda debilitada. Sí, pues sería más complejo todo el mundo por su lado. Pero fíjate el impacto que ha tenido en el petróleo. Cuando comenzó la guerra, el barril de petróleo estaba a $70. Hoy está en torno a los $100. Y lo peor es la volatilidad. Porque, sí, que sube y baja en cualquier momento y tú no sabes cómo hacer una negociación. Por ejemplo, ahora mismo, hoy dice Estados Unidos que están en un punto muerto las negociaciones. Pero mientras tanto tienen bloqueado barcos con entrada y salida. Claro, claro, tiene un efecto, aunque no se estén tirando misiles, tiene un efecto en la economía mundial. Claro, una guerra. Claro. Entonces, pero ya a Irán también le han averiado o le han sacado de circulación varios de sus una cantidad navíos. Importante de sí. Entonces, como te digo, esto en el petróleo donde más se ha dejado sentir esta guerra. Definitivamente. Es cierto que Estados Unidos ha planteado que no se puede permitir que Irán logre arma nuclear. El primer ministro el canciller alemán dijo como que eso no importaba y Trump le mandó su boche, ¿no? Sí, como es de costumbre. Bueno, me extraña que salga con esas cosas. Exacto. De todos modos, el petróleo ahora mismo es el que está estableciendo las reglas de juego en la economía mundial. Así es. Y como tú decías y como comentábamos, lo peor de esto es que no se tiene una visión de hacia dónde va ni en qué tiempo va a pasar la cosa. No permiten hacer ninguna proyección ni ninguna ni trazar una estrategia sobre la base de lo que pueda venir. Se sabe que no pueden quedar donde están. No, claro. Tú no podrás mantener por mucho tiempo un país rodeado. Eso no se podrá mantener por mucho tiempo, no creo que ni siquiera por más de una semana, ¿no? Pero manda incertidumbre al mercado. Y con esta alza en los precios, fíjate, de $70 a $100. Es mucho dinero, sí, el 40%. Sí, un 40%. 40%. Sí, Eso no va a ser diferente al nivel de precio de los productos en la economía. Así es. Carlos, por aquí el dólar ha estado muy bien, contigo, para decir que ha seguido en un nivel estable hacia abajo,
apreciando el peso dominicano. Ahí se cotizaba 59,74 al abrir la semana. Así es. Sorprendentemente, el hecho de que el dólar se haya fortalecido, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el debilitamiento del dólar se está verificando a nivel mundial. O sea, el dólar se está debilitando, con el euro está casi al 20, o sea, con respecto a otras monedas. Incluso su condición de moneda vehicular, hay países que están trabajando para restarle importancia. Muchos países que la mayor parte de sus reservas, en un momento determinado, más de la mitad de las reservas de todos los bancos centrales del mundo estaba en dólares, en lugar de oro. Sí. Pero hoy en día hay países que han ido adquiriendo oro, el caso de China, por ejemplo. Y que es una reserva de mayor confianza. Claro, y otras economías como la de Rusia y China, que están haciendo transacciones directas entre su moneda. Entonces, el euro también, aunque el euro se ha quedado ahí entre un 15 y un 20% de las transacciones, pero sigue siendo también una moneda, digamos, para el comercio internacional, una moneda de mucha importancia. El euro y el dólar son las dos monedas principales, ¿no? Como lo fue en su momento la libra esterlina. Sí. De todos modos, en el caso de la economía dominicana, como tú bien destacas, de 63.50 que tuvo a mediados de enero. Sí. Antes de ayer, por así decirlo. Ahora está por debajo de los 60. Sí, por debajo de 59, 60, 59, 70. ¿no? Está dando la vuelta ahí. O sea, una apreciación de un 4.7%, casi un 5% de apreciación. Que es mucho en 2 meses. Entonces, eso, por un lado, es bueno para las importaciones. Para la generación de divisas, no. No, para las remesas, para las exportaciones, para el mismo turismo. O sea, porque a las remesas le perjudica porque los familiares que recibían antes $100 tenían 64, claro, 65. Ahora no, ahora tienen 58. Exacto. 58, sí, porque es el precio de compra. Sí. Entonces, también para el turismo, las exportaciones, que se benefician con las devaluaciones, ¿no? Entonces, en este caso, como te digo, de los factores que podríamos identificar, el debilitamiento del dólar como moneda en los mercados internacionales, se mantiene el flujo de divisas, esa es la otra, que la economía dominicana ha mantenido. Incluso comentábamos la semana pasada que las remesas no han dejado de incrementarse. En las exportaciones también, con más de 2 dígitos de incremento. Los 4 renglones principales. Los generadores de divisas. Correcto. Entonces, eso ha favorecido. Y por el otro lado, las importaciones se han desacelerado. Sí, claro, porque en medio de tanta incertidumbre, el consumo se retrae. Claro, y la inversión. Por lógica. Claro. Sí, por lógica. Claro. Entonces, eso, la desaceleración de las importaciones y el fortalecimiento de las reservas internacionales. Que esos dólares, aunque no van al mercado paralelo o al mercado, digamos, de extrabancario, pero se tienen ahí a disposición de los requerimientos del gobierno. Están ahí, y eso ha provocado que muchas veces no hayan algunas travesuras. No hay espacio para travesuras. No, porque no lo hay, porque hay rápidamente con qué responder. Claro. Sí. Eso tiene sus pros y sus contras. Lo que analizamos la semana pasada, ese es el costo de mantener niveles altos de reserva. Así mismo es. En este caso, sobre todo, que vamos a comentar ahora, a costa de pagar intereses por la deuda. Que, por cierto, se han disparado esos intereses. Claro. Se han disparado a tal punto de que ya para el primer trimestre, según la ejecución presupuestaria, los requerimientos para el pago de intereses de la deuda se están superando la asignación de educación. El 4% del que PIB. Es un 4% del PIB. O sea que tú tienes entre el 4% de educación, el 4% de PIB, tú tienes ya más de la mitad de lo que es la presión tributaria. Así es. Comprometido. Sí. O sea que tiene poca capacidad de maniobra. ¿no? Sí. Lo demás es, se restringen más el margen para capital de inversión. Déjame decirte que... o inversión de capital. Exacto. Para ese primer trimestre requirieron alrededor de la 1/4 parte de los ingresos para pagar intereses, nada más. Si tú coges la nómina del gobierno,
Es alrededor del 25%. Sí. O sea que los intereses ya están rivalizando con la nómina. Y la burocracia se lo traga todo. Claro, no estoy diciendo que nómina, educación e intereses tienen el 12%, no, porque gran parte de la nómina de educación es para nómina. Pues sí, es parte de la nómina. Pero como quiera, pesa mucho el hecho de que estemos destinando para intereses prácticamente lo mismo que para pagar los sueldos del gobierno. Es de preocupar. Y deja poco margen entonces para poder apoyar la inversión pública, que en una coyuntura como esta es necesaria. Muy necesaria. Como te digo, es una situación muy delicada la que se está manejando en la economía. Es cierto que el gobierno ahora no puede salir con una reforma fiscal. No, ahora, al contrario, ahora no. Está aumentando los subsidios. Claro, ahora no, eso te iba a decir, lo que debe expandirse. Y no va a contener la inflación, porque es importada. Ese es el otro tema. Ahí vi que la inflación de los Estados Unidos se disparó a 3 puntos y algo. También subiendo en los Estados Unidos. Y difícil que Estados Unidos modifique la tasa a la baja ahora. Y menos ahora. Ahí viene el cambio incluso en la Reserva Federal. De por sí las inversiones se están afectando como consecuencia de la incertidumbre. Pero si tú le agregas eso, alzas en las tasas, porque las tasas no se van a mantener estáticas cuando hay inflación. La inflación es uno de los factores que más te dispara las tasas de interés. Claro. Es que son siameses. Sí. Ahí viene el tema cuando Trump, si logra imponer a su nuevo jefe de la reforma de la... No, ahora hay reemplazo. Claro, por lo que te quiero decir, y los nuevos le dicen, sí, pues no podemos subir las tasas, porque entonces sí es verdad con la situación que tenemos, entonces estaría Trump dando a entender, sí, tenía razón, ¿cómo se llama? Que está ahora Powell. Tenía razón Powell, entonces. El nominado parece que ya ha hecho declaraciones en el sentido, claro, no va a comprometer su discurso, nada de eso, porque los gobernadores de la Reserva Federal no hablan. Igual que aquí los otros días, no sé si tuviste que salió de una supuesta entrevista del gobernador. Los gobernadores no van a programas ni hablan de eso, ¿no? Entonces, en este caso, habrá que ver cómo va a manejar el nuevo gobernador esa situación, pero no va a ser prácticamente imposible. Es lo que te digo, prácticamente imposible. Entonces, políticamente hay que ver cómo puede ser la reacción del presidente y si lo obliga, por así decirlo. Sí, porque ahí intervienen también los grupos de poder, los sectores, el sector financiero que tiene poder, Wall Street. Claro. Por eso te digo, va a ser interesante ese traspaso en esta coyuntura. Así es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este conversatorio sobre la economía y a lo largo del programa sobre los comentarios sobre otros temas. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora aquí en Color Visión. Don Carlos, hasta el mes que viene. Si Dios no lo permite. No, el mes que viene ya nos vemos. Feliz día del trabajo. Feliz día del trabajo. Pareciera lejos el mes que viene, pues estamos a unos días nada más. Así es. Será hasta mañana.